Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Comenzamos nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. En esta noche ponemos nuestra intención de oración básicamente en los que nos quedamos ayer en el estudio, hablando acerca de tener hambre y sed de justicia. Que el Señor levante a muchos discípulos suyos y ponga en los corazones de nosotros mucha hambre y mucha sed de justicia, sobre todo teniendo en cuenta en los tiempos que vivimos en la actualidad. Y dicho esto, hermanos, vamos a poner en las manos del Señor nuestro oficio vespertino orando. Padre, gracias por este privilegio tan grande que nos das cada día de poder venir a tu presencia para alabarte, adorarte, ponerte en el primer lugar de nuestras vidas. Queremos pedirte en esta noche que tú levantes una generación de discípulos con hambre y sed de justicia, con un deseo de conocerte más, de acercarse más a ti, Señor, y que ese hambre pueda estar en nosotros y ser cada día mayor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y dicho esto y orando, vamos a comenzar nuestra liturgia de oración como cada día, declarando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 3 de nuestra liturgia que dice: Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos, hermanos, todos juntos con nuestra liturgia diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Hermano, el Señor sea siempre con vosotros.
Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 24, también Salmo de David, que dice de la siguiente manera, el Salmo se llama El Rey de Gloria. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Estaba pensando yo, cuando estaba leyendo este salmo antes de compartirlo, estaba pensando yo acerca de estas puertas, qué puertas serían. Y el salmo mismo, estas puertas eternas, no se está refiriendo a las puertas de una muralla para que entre el Rey de Gloria sobre su castillo, vamos a decirlo así. No estamos hablando de unas puertas materiales. De hecho, mientras leíamos el Salmo, no sé por qué me ha venido a la imaginación ese momento en el que Jesús asciende a los cielos. Y si nos imaginamos por un momento la ascensión de Jesús a los cielos y nos imaginamos esas puertas eternas en el cielo, puede tener mucho sentido lo que aquí David dijo hace cientos de años, mucho antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Si pensáramos que esa pregunta que hace David, ¿quién es este Rey de Gloria? Pensamos que ese Rey de Gloria es Jesús, entonces podemos pensar en esa visión celestial en la que se abren las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jesús ascendió a los cielos, el que fue puesto a la diestra del Padre y reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Una bendición, todos los salmos de David. Y con esto, hermanos, vamos a entrar hoy a trabajar en el estudio de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Ese tener hambre, en el verbo en el que se escribe en griego, significa un hambre constante, permanente, y una sed constante de justicia. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos, que era lo que dijimos ayer, que nos hablan y nos pueden ilustrar qué significa esto de tener hambre. Y me voy a referir al primero de ellos, a Moisés, otra vez. Moisés, al cual se le había dado la ley de Dios, había estado 40 días allí en el monte Sinaí, había visto la gloria de Dios, en obediencia al mandato de Dios, construye el tabernáculo y con todas las partes que el tabernáculo tenía. Cuando el tabernáculo se termina, él entra en él al mismo tiempo que entra la presencia de Dios en el tabernáculo. Y ahí él hace una petición que revela, hermanos, lo que realmente le importaba a Moisés, lo que había en su corazón, lo que de verdad le importaba a Moisés. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 13, que Moisés le dice a Dios: muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Después de todo lo que había visto, después de todo lo que había experimentado, recordar aquella bajada nuevamente con las tablas de la ley, con su cara resplandeciente,
de esa impregnación de la gloria de Dios tremenda sobre su propio cuerpo físico, que le obligó a tenerse que poner un velo para que no se viera ese resplandor que salía de su cara. Todavía cuando entra al tabernáculo le dice a Dios: Dios, muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Eso es el versículo 13. Le ha pedido eso y seguramente Dios le está mostrando. De hecho, no voy a entrar en detalle, pero hay comentaristas rabínicos que hablan de un poco en qué sentido fue de lo que le habló Dios. Y Dios no le habló de otra cosa que esa frase que nosotros decimos en nuestra liturgia: gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Le habló de la providencia divina y cómo Dios lo gobierna todo realmente. Eso fue en el versículo 13, pero en el versículo 18, no teniendo suficiente con lo que le había pedido a Dios, y seguramente Dios le había respondido, todavía le pide otra cosa. Es decir, lo que estamos viendo en Moisés es que no tiene nunca bastante. El hambre es constante, el hambre de conocerlo más a Dios. Y entonces en el versículo 18 le vuelve a hacer otra petición y le dice: te ruego, oh Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame primero tu camino, que yo te conozca, después de todo lo que había visto. Y ahora todavía le dice: muéstrame tu gloria. Con todo lo que Dios le había mostrado, y solo fue suficiente para crear en él algo así como un apetito todavía mayor. Él no hizo una oración de gratitud habiendo visto la gloria de Dios, habiendo visto la mano de Dios en las maneras maravillosas que Dios se le había revelado. Él no dijo: es suficiente, muchas gracias, estoy satisfecho. Él dijo: muéstrame más, quiero saber más, quiero recibir más. ¿Estamos entendiendo de lo que se trata esto de tener un hambre constante y una sed constante de justicia? Otro ejemplo lo tenemos en David, del que acabamos de leer un salmo y del que ya os digo yo cada día que me toca leer un salmo de David. Recuerdo que me encanta David. David caminó, hermanos, en una comunión muy especial con Dios, tan cercana como reflejan sus salmos. De hecho, en muchos de ellos se nos presenta de cómo David disfrutó y se regocijó en la presencia del Señor, cómo él mismo fue consolado y cómo su pueblo fue consolado con la presencia del Señor. Fue David quien dijo, recordar, y estuvimos estudiándolo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una frase maravillosa en el Salmo 63, del 1 al 2, donde David dice unas palabras preciosas. Ojalá nos quedemos con ellas como recuerdo en esta noche. David está orando y le dice a Dios: oh Dios, tú eres mi Dios, de mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. La tierra seca y árida en donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Otra vez, muy parecido a lo que vivió Moisés: poder y gloria. Mi alma tiene sed de Dios. Y de la misma manera nos encontramos con Pablo cuando le está escribiendo a los filipenses. Le está escribiendo en una de las cartas que escribe desde la cárcel, en Filipos. Acordaron Hechos de los Apóstoles, que estaban allí cantando en la cárcel, en Filipos. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo habla de a fin de conocerle, habla del conocimiento de Dios. Y claro, podríamos decir, si alguien conocía en aquella época a Dios, viva, me refiero a persona viva, uno de ellos está clarísimo que tenía que ser Pablo, por todo lo que él escribió en la epístola, por todo lo que experimentó. Pero Pablo está planteando como: no lo conozco bien, lo suficiente bien todavía. Y lo único que sé de él, únicamente eleva mi deseo por conocerlo más. Conocerlo como lo conozco, diría Pablo, no es suficiente. Por eso Pablo dice también: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento. Y esto ahora lo contrastamos, hermanos, con la realidad de nuestras iglesias, con nuestra vida.
con los discípulos o cristianos o creyentes, como queramos llamarlo, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Y vemos que hay muchas personas que vienen y van de la iglesia. Hacen algún tipo de compromiso con Cristo, con la parroquia, con la iglesia, pero parecieran como, recordando un poco la parábola del sembrador, que son como esos que eran de suelo que era la roca, donde caía la semilla y no daba fruto, o como los arbustos, los espinos, donde tampoco daba fruto. Parece que vienen por un rato, parece que hay una respuesta y después terminan desapareciendo. La clave es que realmente no tenían el nivel de desesperación y de hambre de Dios lo suficientemente grande. Y nos preguntamos en esta noche, ¿cómo está nuestro nivel de hambre y de sed de Dios? Empezó a crecer desde que empezamos a orar ayer. Hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo al Señor. Pedid y se os dará. Así que si le pedimos que ese hambre pueda crecer dentro de nosotros, seguramente Dios nos va a dar esa gracia. Y es que, hermanos, hay muchas personas que llegan a la iglesia por diferentes problemas. Hay gente que tiene problemas matrimoniales, gente que tiene enfermedades, problemas físicos, problemas con los hijos, problemas económicos, etc. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Parece que la gente parece que lo que va buscando en la iglesia es una mejor vida, la prosperidad, la felicidad, el gozo, etc. Pero siempre estamos hablando a niveles superficiales, nunca ahondando, nunca profundizando. Le mandamos un saludo a nuestra hermana Sandra Andino Cardona, en Estados Unidos. Que Dios la bendiga, Dios la guarde y Dios la ayude en todo allí en aquel país. Un país maravilloso, Estados Unidos. Hay un autor, teólogo del siglo XIX, J.N. Darby, que dijo las siguientes palabras que os voy a leer. Dice: tener hambre no es suficiente. Debo de estar muriéndome de hambre por saber qué hay en su corazón, se estaba refiriendo a Dios, hacia mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, él fue a alimentarse de la comida de los cerdos. Pero cuando él estaba muriéndose de hambre, él fue a su padre. Significa estar lo suficientemente desesperado como para buscar a Dios, quien, de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 53, en palabras de María, dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Y esto nos lleva a la pregunta del millón en esta noche: ¿qué es realmente lo que significa tener hambre y tener sed? Y aquí parece que a veces digo palabras un poquito exageradas, pero posiblemente no exagero lo suficiente para poderlo enseñar. Tener hambre y tener sed significa estar desesperado, significa querer una cosa, y solo una cosa, y esa cosa es, no lo dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús: justicia. Porque realmente estamos abrumados por lo que nos rodea en esta sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este deseo, de esta desesperación, de este hambre? El objetivo es recibir justicia. No dice recibir felicidad, dice que son felices los que reciben justicia. No estamos hablando de hambre y sed de felicidad, estamos hablando de hambre y sed de justicia. Y esta es la razón por la que se está feliz, porque se tiene hambre de sed y de justicia. Esta es la razón por la cual, hermanos, nos equivocamos muchas veces en nuestra relación con el Señor o en nuestra manera de estar en la iglesia. Hay un autor llamado Martin Lloyd-Jones que escribió: tener hambre y sed de justicia es desear estar libre del egoísmo y el yo en todas sus manifestaciones horribles y en todas sus formas. Repito la frase: tener hambre y sed de justicia es desear estar libre del egoísmo y el yo en todas sus manifestaciones horribles y en toda su forma. Cuando consideramos que el hombre que es manso, vimos que eso significa que es el que está libre de sí mismo en toda forma, toda preocupación personal, toda soberbia, toda jactancia, toda protección personal, sensibilidad.
imaginando que la gente está en contra de él y un deseo de protegerse a sí mismo y glorificarse a sí mismo. El manso está libre, hermano, de todo eso. Eso es lo que le lleva a pelearse entre individuos, es lo que lleva a pelearse entre las naciones y también hacerlo de una manera personal. Pero el hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que anhela ser libre de todo eso. Quiere ser libre de la preocupación personal en toda forma y manifestación. Y aquí es donde viene la cuestión. Un hombre o mujer, siempre que diga hombre, pensar que también digo mujer, aunque a veces no diga mujer también, para no ser muy repetitivo, cuando digo hombre, incluyo a la mujer también. No hablo de varones, sino del hombre como la raza o el género humano. Un hombre o mujer debe desear la justicia lo suficiente como para abandonar toda esperanza de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Toda esperanza de alcanzar la salvación por los esfuerzos de alguien más, algún intercesor terrenal o algún sistema religioso. Y cuando la persona viene a ese punto y busca el perdón de los pecados mediante Jesucristo y la justicia de Dios, entonces es como dice la Biblia, esa persona es imputada y esa justicia le hace quedarse satisfecha. Dios se la da. En primer lugar, Dios nos da, hermano, justicia de salvación. Dios nos da salvación. Acordaros de las palabras de Lutero, que son muy descriptivas, cuando entendió que la salvación era por la fe, y él recuerda y dice: en ese momento sentí que literalmente era como que se me hubieran abierto las puertas del paraíso. Trata de imaginártelo. Antes hemos dicho que se abren las puertas para que entre el Rey de Gloria. Ahora las puertas se nos abren para que entremos nosotros. Justicia de salvación. En segundo lugar, además, podemos hablar también de la justicia de la santificación. Es decir, no basta, hay algunos cristianos que se quedan en esa idea: yo ya he recibido la salvación, yo ya no tengo que hacer nada, etcétera, etcétera. Y algunos incluso terminan viviendo vidas peores que las mismas personas que no van a la iglesia. Pero esto no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que después de la salvación viene la santificación, el proceso de santidad en el que tenemos que ir dejando de hacer cosas que no le agradan a Dios. Y esto es algo muy personal con Dios. El Espíritu Santo nos habla y nos dice esto sí, esto no. No es una cuestión religiosa nada más, no es por las obras, es por la dirección que el Señor va haciendo en nuestra vida. Regresando al versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, yo quiero compartirles que no estamos hablando de una justicia total lo que está siendo buscado aquí. No es mínimo, no es nominal, no es marginal, no es algo pequeño, es total. Es total. En el idioma griego, permitirme que diga algunas cosas para poderlo entender mejor, cuando hay un verbo que es seguido por un nombre, tener, verbo, hambre, nombre, o sustantivo, en el caso genitivo se expresaría tener hambre de. Eso es lo que tenemos aquí. El griego entonces diría algo así como: tengo hambre ¿de qué? De alimento. Tengo sed, ¿de qué? Tengo sed de agua. A eso le llaman los griegos el genitivo partitivo. Eso quiere decir que tienen hambre de únicamente parte del objeto. Pero si se dice tengo hambre, en inglés se diría por alimento, tengo hambre por alimento, en inglés eso sería indefinido, pero eso significaría que podría tener hambre de todo el alimento en el mundo, lo cual tampoco tiene nada que ver con lo que dice realmente el griego. Para entenderlo, vamos a poner el ejemplo de David otra vez. David quiso decir cuando él dijo: estaré satisfecho cuando yo despierte a tu semejanza.
aquí hay un artículo definido en el griego, entonces es como que está diciendo, aquellos que tienen hambre y sed por la justicia de Dios. Esto es lo que estaría en el corazón del que se ha arrepentido, una justicia amplia, completa y total de Dios. Una justicia que comienza con la salvación, como acabamos de decir, pero que continúa con la santificación. El lenguaje aquí es tan rico y las verdades son tan importantes que realmente nos quedamos sobrecogidos con lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Fijaros, voy a citar otro texto, el Salmo 107, versículo 9, donde dice, lo voy a leer y después voy a comentar algo sobre Pablo, dice, porque Él satisface el alma que anhela y llena el alma hambrienta de bondad. Pablo nos dice una expresión en Filipenses 3, él dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo y lo busco. Vamos a leerlo, voy a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 3, porque merece la pena mucho, es uno de mis pasajes preferidos, por cierto, y aquí, fijaros lo que dice Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, fíjate lo que dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Os acordáis? Lo he perdido todo es la quiebra espiritual. Y lo tengo por basura. ¿Por qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, no dependiendo de mí mismo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahora fijaros, vuelve otra vez el hambre, a fin de conocerle a Dios y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora fijaros, después de haber dicho todo eso, Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo creo que es increíblemente contundente lo que Pablo nos está enseñando en esta noche. Y termina diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, me olvido de lo que está detrás, a fin de conocerle a Dios, ese hambre constante de sed, ese hambre y sed de justicia. Y fijaros lo que dice el Salmo 107, versículo 9, dice, porque Él satisface el alma que anhela y llena el alma hambrienta de bondad. ¿Acaso le pasó eso a Pablo? Que era ese alma anhelante, y al tener ese alma anhelante, ¿qué hizo Dios? Dice que Él satisface, le dio satisfacción al alma y la llenó de su bondad. Fijaros lo que dice el Salmo 34, versículo 10. Dice, aquellos que buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa buena. Repito, aquellos que buscan al Señor no carecerán de ninguna cosa buena. Otra vez, buscar al Señor, tener hambre de Él, tener hambre de conocerlo más a Él. Y fijaros lo que dice el salmista en el Salmo 23, que ya lo hemos estudiado. De las últimas palabras que dice es que, dice el salmista, dice David, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Que nuestro corazón está rebosando.
Desde el punto de vista material, es una copa que está llena hasta arriba, es el símbolo de la bendición de Dios. Recordar que estamos hablando de lugares desérticos donde el líquido era un bien, un lujo. El símbolo de tener una copa rebosando es me sobra líquido. Así que es el símbolo de la bendición total de Dios, desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista espiritual es de poder decir, tengo el corazón lleno de Dios, tengo el corazón lleno de Dios. Se me sale para afuera. Dios se me sale para afuera de lo lleno que tengo el corazón. ¿Cuántos queremos vivir en ese estado? ¿Cuántos queremos que pueda notarse en nosotros que tenemos ese corazón lleno y que se sale para afuera y la gente nos mira y nos dice, oye, te noto la cara diferente, te noto distinto, te veo diferente, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que estoy lleno de Dios. Estoy lleno de Dios. Fijaros que el profeta Jeremías dice también en el capítulo 31, versículo 14, dice, mi pueblo será satisfecho con mi bondad, dice el Señor. Mi pueblo será satisfecho. Hermanos, qué precioso sería si todas nuestras iglesias estuvieran llenas de gente satisfecha de Dios, colmados de Dios, llenos de Dios, llenos de la bondad de Dios, con la copa rebosando. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Esa debería de ser una de nuestras oraciones en estos días. Iglesias llenas de Dios. Eso es lo que significa el término una iglesia gloriosa. Gloriosa, llena de gloria. Doxa en griego. La doxa de Dios, la gloria de Dios. Una iglesia llena de la gloria de Dios. ¿Qué es una iglesia llena de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación tremenda de la presencia de Dios en la tierra. Por eso, cuando hablábamos de Moisés, entrando el hombre en el tabernáculo y llenándose el tabernáculo de la gloria de Dios. La misma imagen cuando se inaugura el templo. Y se nos cuenta de que se llenó el templo como de un humo. La gloria de Dios, el humo. Y dice que los sacerdotes no podían ni mantenerse de pie en esa presencia de Dios tan tremenda que había dentro del templo. Qué maravilloso, ¿verdad? No podían mantenerse de pie. La gloria de Dios estaba manteniéndose ahí, en el templo y en el tabernáculo. Y Pablo nos enseña que ahora los templos somos nosotros. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Qué maravilla, hermano. La promesa de Efesios capítulo 1, comenzando versículo 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos ya la bendición. Se cuenta un sueño de una persona que soñó que subía al cielo y de pronto estaba allí San Pedro y le empezó a enseñar el cielo. Y enseñando el cielo entraron en un almacén enorme, grandísimo. Y esta persona que estaba en el sueño cuenta que cuando entró allí se encontró unas estanterías gigantescas de altas y de largas y medio infinitas. Y las estanterías estaban todas llenas de unos paquetes, unas cajas envueltas en color rojo con un lazo grande. Todo lleno de paquetes con lazos grandes. Y entonces, claro, en el cielo, un almacén lleno de regalos, dentro de ese almacén millones de regalos. Y de pronto pues el hombre le preguntó a San Pedro, oye San Pedro, ¿y esto qué es?
Y le dice San Pedro, ah, sí, estos son todos los regalos que Dios tenía preparados para sus hijos, pero no se les ocurrió pedírselo. ¿Cuántos regalos tiene Dios, hermanos, para nosotros? Que no se lo hemos pedido. Me encanta cuando en nuestra liturgia decimos, concédenos la gracia, el regalo. Danos el regalo. Y después dice de esto, de aquello, de lo de más allá. Concédenos, Señor, la gracia de que nuestros corazones tengan tanta hambre y sed de justicia, tanta hambre y sed de ti, que tú nos des la gracia, el regalo de bendecirnos, llenando nuestras vidas de ti, sintiendo esa bendición de la que hablamos aquí en estos versículos que hemos leído, que tú nos des satisfacción, la gracia de que nuestra alma esté completamente satisfecha, hambrienta de bondad. Que aquellos que buscamos al Señor no carezcamos de ninguna cosa buena. Y no solamente hablamos de cosas materiales, hablamos también de cosas espirituales. Hay tantas gracias, tantos regalos que Dios nos quiere dar y no nos los ha dado todavía, porque aunque parezca así de simple, ni siquiera se nos ha ocurrido pedírselo. En esta noche, hermanos, sigamos pidiendo y siendo conscientes de que Él ya nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Podríamos hacer mucho más allá de lo que pidamos o pensemos. Tener toda la plenitud de Cristo morando en nosotros, toda la riqueza y los tesoros de la deidad, todo lo que Él es morando en nosotros. Eso es lo que significa estar satisfecho, tener a Dios inundando nuestra vida, llenando nuestro corazón. Y esto nos lleva a la última pregunta y con esto vamos a ir ya terminando. ¿Cómo sé yo si realmente estoy teniendo hambre y sed de justicia? ¿Cómo puedo hacer algo así como digamos un pequeño inventario? Vamos a hacer unas preguntas, empezando por la primera. ¿Estoy insatisfecho conmigo mismo? Como decía Pablo, ¿has dicho de ti alguna vez, miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Estás en alguna ocasión triste de saber que Dios está siendo deshonrado? ¿Estás más preocupado por las implicaciones divinas de los fracasos más que por las humanas? La pregunta es, hermano, ¿estamos insatisfechos con nosotros mismos? Y la respuesta es muy simple. Todo aquel que realmente está buscando la justicia divina, todo aquel que es un hijo del reino va a responder siempre sí. Estamos insatisfechos. Moisés pidió más. Pablo quería más y se proyectó hacia adelante. David quería más. Si no estás queriendo más de Dios y estás centrado en otras cosas, pídele a Dios la gracia para que puedas volver al camino de la insatisfacción, que no pueda satisfacer nada más que Dios llenando nuestros corazones. Y hay más preguntas. Por ejemplo, ¿encuentras que las cosas externas realmente no te dan satisfacción? Uno entra en un proceso en el que más y más las cosas realmente tienen poca influencia en cómo nos sentimos. Posiblemente en un tiempo de la vida era muy importante tener ciertas cosas, alcanzar ciertas cosas, satisfacer ciertas metas, pero
vamos encontrando que conforme vamos continuando la búsqueda de la justicia y teniendo hambre y sed de justicia, las cosas realmente ya no tienen tanta influencia en nosotros. Ahora bien, si las cosas te llenan y te satisfacen de tal manera que no tienes un apetito de justicia, pues entonces no estamos en el buen camino. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Tenemos un mayor apetito por la palabra de Dios? Hay tanta gente despreciando la palabra de Dios en estos días, pensando que tienen informaciones que más bien desprestigian lo que es la palabra de Dios y no han entendido la parte espiritual de la palabra de Dios. Y hermanos, yo tengo que deciros que con la palabra de Dios existe el mismo misterio de la encarnación que hubo con Cristo. Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Tenemos que encontrar ese equilibrio con la palabra también. Hay quienes dicen que la palabra es solamente un fruto del escrito y el trabajo de los hombres. Pero tenemos el otro extremo también, los que dicen que la palabra de Dios es fruto y resultado de la inspiración del Espíritu Santo. Y eso no es verdad. El equilibrio está en que en la palabra de Dios encontramos el trabajo del hombre, pero también el trabajo de Dios. Y por eso no quiere decir que la Biblia pierda su valor, todo lo contrario. Nos demuestra cómo Dios puede utilizar la vida de las personas para traernos una sabiduría que es mucho más alta que la sabiduría de los hombres. Una sabiduría que realmente viene exclusivamente de Dios. Nos preguntamos en esta noche, ¿tenemos hambre de la palabra de Dios? ¿Tenemos deseos de leerla, deseos de aprenderla, deseos de meditarla, memorizarla, aprenderla de memoria? Qué interesante es cuando aprendemos los textos de memoria, porque de esa manera pueden venir también a nuestra mente o a nuestro recuerdo aquello que es ya parte de nosotros. Así que, hermano, fijaros lo que dice Isaías en el capítulo 26, versículo 9. Dice, con mi alma, lo dice el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, si con mi espíritu dentro de mí te buscaré temprano. Eso decía Isaías. Ya hemos visto como en el Salmo 63 la sed de David por Dios fue temprana. Temprano yo te buscaré. Esto nos habla, bueno, tenemos también en el Salmo 119, versículo 20, que dice, mi alma está quebrantada por el anhelo que tiene por tus juicios. Vemos que estamos hablando de una pasión, de algo que es contundente, algo muy básico, algo que nos tiene que llevar, hermano, a pedírselo a Dios. Que nosotros podamos ser esos bienaventurados, felices, dichosos, contentos, que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí viene la promesa, porque ellos serán saciados. Hermanos, en esta noche pidámosle al Señor de una manera personal que Él nos dé ese hambre y esa sed de justicia. Que nos ponga en marcha, que nos ponga en movimiento, que nos deje insatisfechos para no quedarnos quietos e ir hacia adelante olvidando lo que está detrás. Y de esa manera tener la promesa de que Él nos va a traer satisfacción a nuestras vidas. Tengo aquí una oración apuntada para poderla hacer para terminar esta bienaventuranza. Oremos, hermano. Señor, estamos abrumados ante la inmensidad del tesoro que hay en las Escrituras. Ni siquiera podemos tocar la superficie de todo lo que podría ser dicho acerca del rico concepto de tener hambre y sed de justicia y estar satisfecho.
Señor, oramos en esta noche para que lo que se ha dicho sea claro, que nos convenza del pecado y nos lleve a hacer de nosotros mismos una evaluación honesta, real, en nuestros corazones. Señor, admitimos que estamos teniendo hambre de una justicia que sabemos que no tenemos. Solo si tú nos concedes la justicia de Cristo en la justificación y si por tu Espíritu nos conformas a su imagen en la santificación, el hambre puede ser satisfecha. Señor, que tengamos esas aspiraciones, esos anhelos santos, justos, que son la pertenencia de la gente del reino. Padre, haz que esto sea ahora claro en nuestras mentes, para que nos examinemos a nosotros mismos y para que podamos ayudar a otros también a entender estas palabras penetrantes, profundas, que nos dijo Jesús, nuestro Salvador, en cuyo nombre pedimos todo en esta noche. Amén. Amén, hermanos. Mañana, Dios mediante, comenzaremos con otra bienaventuranza y decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos ahora, hermanos, todos juntos, con tranquilidad, precisamente las palabras que nuestro Maestro nos enseñó a decir. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterno. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues así terminamos en esta noche. Sigamos orando por el tema de la pandemia que no para de crecer aquí en España. Otra vez estamos empezando una escalada sin fin y eso supone más gente contagiada, más empresas cerradas, más gente que está falleciendo. Así que, hermanos, oremos que Dios nos pueda guardar a todos. Amén. Que el Señor os bendiga, os dé un descanso y mañana, Dios mediante, nos encontramos otra vez aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Amén. Hasta mañana.